Hola, buenos días a todas y a todos. Buen día a todas, a todos. Ah, Solo para probar los micrófonos, para probar el micrófono, Valilea tiene micrófono y funcionando. Yes, it's working Sí. now, Carlos. Ok, Tá bom. Obrigado. tá bom? Sí. Hamid, tienes tu micrófono funcionando. Sí, 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 sí. Perfecto, muchas gracias. Ya en un minuto Pode, comenzamos. pode ler. Um minuto. Convite para a gente compartilhar essa tela. Você já tem as pessoas. Onde é que eu vejo? Muy bien, buenos días a todas y todos. Es un placer recibir con ustedes, tener con ustedes el primer seminario, el primer webinar del año 2018. ¿Podrían, por favor, cerrar su micrófono? Ok, perfecto. Y para nosotros es una gran satisfacción poder tener este primer webinar en este año que está yendo tan rápido. Ya estamos por terminar el primer mes. En fin, como les anunciamos el año pasado, NEMUS ha comenzado una nueva fase con un enfoque clave en el apoyo al componente de intercambio de conocimiento del proyecto IMPREP. Es un estudio demostrativo de la implementación de PrEP en servicios públicos de salud de Brasil, México y Perú. Este estudio se planificó por un tiempo largo, pero comenzó a efectuarse a mediados del año 2017, con el apoyo financiero de Unitate. Sí, este estudio permitirá la adaptación e implementación de PrEP como parte de la estrategia combinada de prevención del VIH con hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans en servicios de salud pública en los 3 países, y luego proporcionará evidencia que puede ser fundamental para el desarrollo, ¿no?, la implementación de esta estrategia en otros países. Estamos seguros de que la información que pueda generarse va a poder ser muy útil para países que son similares a estos países de América Latina. No solo los de la región, sino eventualmente otros países de ingresos medios bajos o ingresos medios con epidemias concentradas, sobre todo en HCH y mujeres trans, ¿no? Es un poco la característica de los 3 países. Hoy día, entonces, tenemos esta sesión de presentación del estudio, que va a ser sostenida en portugués y español, y por eso, digamos, vamos a presentar una descripción general de los antecedentes y el diseño del estudio IMPREP, y en lo sucesivo, dentro de algunos meses, iremos proporcionando actualizaciones del progreso del estudio, ¿no? Eso ustedes lo podrán recibir en las invitaciones que circulen por esta misma vía, ¿no? De hecho, es un gusto tener también a varias personas de los estudios, y si no lo han hecho todavía, les recomiendo que se registren en la lista de correo para que puedan, digamos, recibir directamente las actualizaciones de invitación. Entonces, las presentaciones hoy día van a estar a cargo de los 3 responsables en cada país de la investigación, ¿no? La doctora Valilea Veloso, de Fiocruz, que es investigadora principal del estudio y de Brasil, el doctor Hamid Vega, investigador principal en México, y yo, soy investigador principal en Perú. Entonces, una breve introducción de Valdilea y de Hamid para ustedes, para quien no los conoce, aunque son bastante conocidos, ¿no? Pero Valdilea es directora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Evandro Chagas Fiocruz, co-investigadora de la Unidad de Ensayos Clínicos de VIH en Fiocruz, y también del ACTG y HPTN, y fue investigadora principal del IPREX en Fiocruz y co-investigadora principal de PrEP Brasil. Es miembro del Comité Asesor sobre Terapia Antirretroviral y también del Comité Asesor de PrEP en Brasil, miembro del Comité Asesor Técnico y Científico en UNUCIDA, y ha formado parte del panel de revisión técnica del Fondo Mundial.
es la investigadora principal general, y para Brasil el proyecto el caso de Brasil junto con la doctora Beatriz Livingston. Y luego el doctor Hamid Vega es médico psiquiatra egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, doctorante en salud mental pública para la UNAM, coordinador del programa de salud mental de clínicas especializadas Condesa y Condesa Iztapalapa, miembro del Comité Técnico Consultivo de VIH y TS de la OPS, y junto con su equipo se encargan de la atención clínica e investigación de los trastornos mentales en las personas con VIH y otras minorías sexuales. El doctor Vega es actualmente investigador principal para México del estudio IMPREP. Bueno, yo ya me he presentado otras veces, está ahí en todo caso mi inscripción por si alguien la necesita. Ahora dejo con gusto la palabra obviamente ella va a hablar en portugués. Nuestros seminarios, nuestros webinars latinos se supone que deben hacerse en los dos idiomas, en portugués y en español, y ella obviamente va a hablar en portugués. Entonces, Valdilea, un placer você conosco aqui, por favor, pode começar. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer Nemos e Carlos Cáceres pela oportunidade de apresentar o nosso projeto nesse webinar. Então, o nosso projeto, o título, né, é Preparação para a Implementação da Prevenção Efetiva do HIV entre as populações chaves no Brasil, Peru e México. E nós demos a ele esse nome, né, IMPREP, que veio de implementação de PrEP. Então, nós compartilhamos a liderança desse projeto com o Dr. Carlos Cáceres, na Universidade Peruana Caetano Heredia, Peru, com o Dr. Hamid Vega e Hugo Lopes Gatell, no México, Clínica Condesa e no Instituto Nacional de Saúde. E no Brasil, a Beatriz Grinstein também compartilha comigo a liderança do projeto aqui. Bom, nós partimos do movimento, né, da UNAIDS, documento sobre a estratégia, né, Fast Track, português via rápida para resposta ao HIV, que dá um grande destaque à prevenção combinada, uma busca de se fazer uma redução significativa de 75% das novas infecções pelo HIV até 2020, quando comparada a 2010, nas populações chaves em cada país, que aí daí veio a meta conhecida como 90, 90, 90. E no entendimento de que no Brasil, na América Latina, e com isso compartilhamos com Peru e México, a característica da epidemia é concentrada, que afeta principalmente homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais e travestis. A prevalência é alta, né? A incidência, embora a gente não tenha muito dado ainda, é uma incidência certamente alta, e que num ambiente de estigma e discriminação persistentes e com acesso insuficiente aos serviços. Partimos também do conhecimento, da evidência científica da eficácia da PrEP, usando tenofovir e entricetabina em dose única diária, e da experiência Brasil e Peru em pesquisas em PrEP. Brasil e Peru participaram do IPREX, que foi o estudo que demonstrou a eficácia da PrEP em homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais e travestis.
No Brasil, nós tivemos o PrEP Brasil, que foi um projeto de demonstração que incluiu cerca de 600 homens que fazem sexo com homens, mulheres sexuais e travestis, em 5 centros de pesquisa, localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Porto Alegre. Desses dados, esses dados do PrEP Brasil, eles foram a base para a decisão do Ministério da Saúde do Brasil de incorporar a PrEP como uma política de saúde pública. Adicionalmente aos dados do PrEP Brasil e usando os dados do PrEP Brasil também, junto com outros dados de prevenção, de estudos epidemiológicos e da literatura, nós também fizemos um estudo de custo-efetividade que demonstrou que PrEP, na perspectiva do sistema de saúde brasileiro, é custo-efetivo. O Peru também tem algum dado que indica a custo-efetividade. Nós também temos aqui no Brasil uma experiência de trabalhar com população de mulheres transexuais e travestis e estamos conduzindo também um estudo especificamente desenhado para essa população, um estudo de PrEP, e que inclui também um subestudo que está avaliando a interação medicamentosa entre hormônios e as drogas que compõem o comprimido da PrEP, né, a tenofovir e a entricitabina. Nós, nos 3 países, nós compartilhamos experiência em pesquisa, em prover serviços de prevenção, de assistência para essa população. Em 2017, quando nós fechamos o projeto, que foi no meio de 2017, o acesso à PrEP nos 3 países ainda estava essencialmente limitado a projetos de pesquisa. No Brasil, no final do ano, e na verdade o acesso está começando agora no sistema de saúde, então PrEP foi adotada como uma política pública e está começando a sua implementação. E nós identificamos a necessidade de gerar evidências sobre PrEP específicas para os sistemas de saúde dos nossos países, né? Brasil, México e Peru, dentro do nosso contexto cultural, para apoiar a decisão dos governos em incorporar a PrEP como política pública. Nós sabemos que percepção de risco, percepção dos benefícios, dos riscos de PrEP, do comportamento sexual, custos e organização dos sistemas de saúde, tudo isso pode influenciar no desempenho que essa intervenção para a prevenção pode ter em diferentes contextos. Então, existe a necessidade de testar essa intervenção, avaliar bem próximo da vida real. Então, o estudo, né, de demonstração, que é um dos estudos que compõem o projeto, vai acontecer em 10 centros em 6 cidades no Peru, 8 centros em 4 cidades no México, e no Brasil nós vamos ter a participação de 12 cidades que vão com 15 centros. Então, o objetivo do projeto geral é contribuir para a redução da incidência do HIV entre homens que transam com homens, mulheres transexuais e travestis, no Brasil, Peru e México, através da inclusão da profilaxia pré-exposição como um componente da prevenção combinada. O resultado esperado é que a gente contribua para o aumento do uso da PrEP na população-alvo do projeto nos 3 países e contribuir também para a adoção, a incorporação de PrEP globalmente, mas com foco mais específico em países em desenvolvimento. Os financiadores do projeto são a Unitaid, governos
do Brasil, Peru e México e as instituições implementadoras em cada país. Então, nós temos nesse projeto um grupo, né, de estudos. O estudo, vamos dizer assim, principal é um estudo de demonstração sobre PrEP, que vai incluir 7.500 homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais e travestis, no Brasil, México e Peru. Nós vamos realizar também estudos qualitativos, quantitativos, epidemiológicos e econômicos, vão incluir estudos online, com foco em homens que fazem sexo com homens, outro estudo também online para mulheres transgêneros e travestis, também com foco de avaliar conhecimento, disposição, desejo de utilizar PrEP, preferências e frequências de testagem. Vamos ter um estudo com foco em médicos, profissionais de saúde, avaliar atitudes em relação à PrEP, disposição em prescrever PrEP, para tentar identificar barreiras potenciais que possam ser trabalhadas para melhorar, aumentar o acesso à PrEP. E também com alguns stakeholders, tomadores de decisão, também um estudo qualitativo para avaliar conhecimento, atitudes em relação à PrEP, e vamos então trabalhar nesse estudo. Temos como alvo gerentes de programa de HIV/AIDS, serviços de HIV, líderes de opinião, ativistas, entre outros. Entre os estudos planejados, nós temos então um estudo de soroincidência, com foco nas populações-alvo do estudo de demonstração. Isso é uma coisa importante porque nós temos critérios definidos no nosso projeto e precisamos saber se, com esses critérios, nós conseguimos atingir realmente uma população que está mais vulnerável à infecção a adquirir a infecção pelo HIV, né? Se essa população está realmente sob maior risco. A Organização Mundial de Saúde recomenda que PrEP seja oferecido para populações que têm uma incidência a partir do HIV a partir de 3%. O CDC recomenda uma incidência a partir de 2%, e nós não temos muita informação sobre a incidência nos nossos países. Nós vamos também fazer estudos econômicos, de modelagem matemática, vamos trabalhar com custo-efetividade, com estudos para definir cobertura necessária de PrEP para ter impacto na situação epidemiológica, e alguns outros estudos que nós possamos fazer com os dados que nós vamos gerar. O projeto tem um componente com foco na comunidade, que envolve desenvolvimento comunitário, criação de demanda, contando com a participação plena da comunidade. Foi criado um comitê comunitário assessor para o Brasil. O projeto como um todo vai estabelecer um comitê comunitário com participação de México, Peru e Brasil, e cada país vai ter o seu comitê comunitário assessor nacional. No projeto de demonstração em si, cada centro que estiver realizando o projeto vai ter um educador de par como membro da equipe durante toda a realização do estudo.
Então, nós esperamos que tanto como o Comitê Comunitário Assessor, quanto esse grupo de educadores de pares, que com eles a gente possa ter uma boa interação e trabalhar junto com com organizações não governamentais, com a comunidade em geral. No estudo de demonstração, nós vamos avaliar o uso, aceitabilidade e viabilidade do uso diário de tenofovir enticetabina por via oral em uma única tomada nessa população-alvo, com um número total de 7.500 participantes, sendo 3.000 no Brasil, 3.000 no México, 1.500 no Peru. Isso aí vai ser as pessoas vão busca voluntária nos centros do estudo e também através de referências de profissionais de saúde que identifiquem que aquela pessoa possa ser elegível para a PrEP. Os centros de estudos estão estabelecidos em serviços de saúde, serviços públicos de saúde, serviços comunitários, que podem incluir ONGs, centros de aconselhamento e testagem, serviços de assistência e diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, de serviços que disponibilizam PEP. Todos os participantes eles vão receber serviços abrangentes, né, de prevenção do HIV, dentro do conceito de prevenção combinada. Nós vamos avaliar, uma coisa importante no estudo é que nós vamos avaliar a adesão por autorrelato do participante, dados de dispensação da farmácia e pela medição dos níveis de droga no sangue, utilizando o que se chama de Dry Blood Spot, que são os DBS. Então, o que se tem visto é que, quando se compara os ensaios clínicos e os estudos de demonstração, que nos estudos de demonstração o autorrelato tem sido bem mais fidedigno do que nos ensaios clínicos, e nós vamos ter a oportunidade também de fazer essa avaliação nos 3 países e comparar essas medidas, né? Autorrelato, dispensação de farmácia e medida no sangue, até para ver se nós conseguimos, porque a medida no sangue, a forma como a gente tem hoje de fazer isso, não é facilmente implementável numa rotina em que você tenha milhares de pessoas utilizando PrEP. Os centros todos que vão executar o projeto vão ter diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis por biologia molecular, que ainda não é uma rotina nos nossos países. E o medicamento do estudo, ele, no Brasil, foi comprado, está sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde. No México, o estudo vai contar com uma doação da Gilead, e no Peru, o medicamento vai ser adquirido com fundos do projeto. Nós temos também o objetivo, né, bastante importante, de compartilhar informações e de facilitar a disseminação da evidência que está sendo gerada em PrEP de uma forma geral, não apenas a que vai ser gerada nos nossos estudos, nem nos nossos países, e para isso está sendo desenvolvida uma plataforma na internet que vai ter tanto dados do nosso projeto, e vai ser importante para disseminar informação no Brasil, México e Peru, mas também para disseminar toda essa informação que nós vamos coletar
sintetizar, para colocar disponível em português, em espanhol, que nem sempre a gente consegue a partir das publicações. Nós vamos ter publicação de suplementos em periódicos científicos com resultados de trabalho de PrEP realizados na região, não apenas no nosso projeto, e a gente espera, né, influenciar e contribuir para a revisão de políticas e diretrizes relativas aos serviços de PrEP e contribuir para a disseminação de informação e para que os governos possam ter suporte, ter evidência e dados para tomarem as decisões em relação à incorporação de PrEP. Então, de uma forma breve, esse é o nosso projeto, e nas falas do Carlos, do Hamid, eles também vão apresentar, acrescentar detalhes não só do Peru e do México, mas sobre o nosso projeto em geral. Obrigado. Ótimo, Valdivia, muito obrigado. Essa foi a doutora Valdivia Veloso. Então, agora passaríamos ao doutor Hamid. Buenos días, Hamid, por favor. Ahora la palabra pasaría a ti. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Tengo que comenzar a compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Listo. ¿Sí se ve? Sí, sí. Ok. Bien. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Primero, igual que la doctora Veloso, yo quiero agradecer a Nemus y al doctor Cáceres por la invitación y para poder compartir un poco de la experiencia y de la forma en que hemos construido esta parte que nos toca a nosotros aquí en México para ser parte de este proyecto tan grande. Yo voy a hacer, o mi presentación irá dirigida a explicarles un poco el contexto de nuestro país en el sentido de la epidemia de VIH y evidentemente cómo esto podría o haría un engranaje que hace falta para poder mejorar la respuesta que se tiene. Si bien, como todos ustedes saben, evidentemente las muertes relacionadas con el SIDA y con las nuevas infecciones de VIH han disminuido en la última década gracias a diferentes estrategias de prevención y también de diagnóstico y tratamiento alrededor del mundo. Existe todavía una disparidad bastante observable en diferentes países que tienen que ver con muchos factores o muchas situaciones que son características o propias de cada país. Nuestro país, al ser un país con una epidemia concentrada, tiene una prevalencia estimada más o menos de 220,000 personas que tienen VIH en nuestra población. Y esto es solo para ejemplificarles un poco cómo es que estamos en relación a los objetivos de respuesta rápida que ONU-SIDA ha marcado como objetivos para el 2020. Y ustedes pueden observar en este último reporte que emitió nuestro Programa Nacional de VIH, que en el primer 90, que es acerca del diagnóstico, se encuentra apenas en un 64%, lo cual significa que casi el 40% de las personas que tienen VIH no lo saben aún, lo cual pues evidentemente se convierte en una forma de transmisión que pues mantiene la epidemia en estas poblaciones clave a la infección.
Si bien tenemos una buena cobertura de tratamiento antirretroviral entre estas personas que saben el diagnóstico y un buen porcentaje de alcance para una supresión viral, no debemos olvidar que en este primer 90 que es acerca del diagnóstico, pues aún estamos muy por abajo, o bueno, no muy por abajo, pero sí abajo de la meta eh, que se plantea como objetivo. En nuestro país, al ser una epidemia concentrada, y bueno, ustedes saben perfectamente que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes o es la ciudad más grande de nuestro país, y es una de las más grandes del mundo. No es de sorprender que la Ciudad de México tenga la prevalencia más alta en relación a todos los demás estados de México, que son 32. Y pues esto ha permanecido así desde el inicio de la epidemia, siendo la Ciudad de México la que mantiene la mayor prevalencia en, en todo México. Se han hecho algunos estudios previamente acerca de cómo es el diagnóstico y la presentación de las personas que tienen VIH a los servicios. Y lamentablemente en este estudio que ustedes pueden observar de manera muy resumida, yo les pongo en el que participaron no solamente México, sino algunos otros países de Latinoamérica y del Caribe. En su gran mayoría, más del 70% de los participantes o de las personas que fueron estudiadas, que fueron alrededor de 10,000, se encontró que eran iniciadores tardíos del tratamiento antirretroviral, es decir, que llevaban o que ya tenían algún signo o síntoma de alguna enfermedad definitoria de SIDA o que tenían una cuenta de CD4 menor de 200. De este 70%, 55% tuvieron un diagnóstico tardío, lo cual también es bastante alto, y de este mismo 70%, el 45% fueron presentadores tardíos, es decir, fueron aquellas personas que después de haberse hecho el diagnóstico, no volvieron a tocar o no volvieron a presentarse a ningún servicio de salud, sino hasta 6 meses después. Igualmente, como sucede en varios países de nuestra región, la población transgénero también es una población que ha sido difícil alcanzar en México. Y la Ciudad de México, obviamente, también se estima o se sospecha que contiene la mayor cantidad de personas transgénero al ser la ciudad más grande. Pero lo que yo quiero llamar la atención en esta tabla de este estudio que se hizo en el 2015 por la doctora Colchero, en el que tuvimos la fortuna de participar y pudimos tomar una muestra representativa de las personas transgénero de la Ciudad de México. Ustedes pueden observar que la prevalencia en este grupo de casi 600 mujeres trans era casi del 50% la prevalencia de VIH. Y lo que también yo quiero llamar la atención, que lamentablemente también pudimos observar, es que en los lugares de encuentro en los que probablemente puede haber una dinámica bastante fluida, la mayoría de las personas que acudían a estos centros eran personas jóvenes. Y bueno, sabemos que las nuevas infecciones habitualmente se llegan a presentar en estas poblaciones. Y también lo alarmante de este estudio que pudimos encontrar es que solamente el 26% de las mujeres trans que tenían el diagnóstico de VIH, solamente ese 26% sabía su diagnóstico, el resto no lo sabía. Entonces, no es de sorprender que las poblaciones que manejamos o que se manejan dentro de las clínicas Condesas tengan unas prevalencias pues muy similares a las reportadas en estos estudios o unas dinámicas muy parecidas. Ustedes pueden observar en esta tabla igualmente las diferentes poblaciones que se atienden dentro de la clínica, pero básicamente casi el 90% de las prevalencias de VIH que tenemos, al ser evidentemente una clínica de VIH, se concentran en las poblaciones clave, es decir, hombres trabajadores sexuales, mujeres transgénero y hombres que tienen sexo con hombres. Una de las razones por las que también para nosotros ha sido muy atractivo participar en este gran proyecto es
la capacidad diagnóstica que ha ido incrementándose gradualmente en la Clínica Condesa y que afortunadamente, al parecer, hemos tenido un incremento diagnóstico bastante favorable en el sentido de poder detectar infecciones de manera más reciente o más temprana. Ustedes pueden observar aquí en esta gráfica del 2016 el número de personas que fueron a realizarse la prueba, que son alrededor de 13,000, pero lo que sí nos llama la atención y que es finalmente por eso que queremos enfocar los esfuerzos en esta población es el grupo de los menores de 25 años, que es un grupo bastante alto el que va a hacerse la prueba diagnóstica y es un número bastante alto el que sale negativa. Entonces, podríamos considerar que de este gran grupo de personas negativas podríamos tener a varios candidatos que puedan ser elegibles para iniciar la profilaxis preexposición. Una de las consideraciones que es importante tener durante el desarrollo de este proyecto es que México está en desventaja en relación al costo de los antirretrovirales en comparación con otros países de la región. Porque como ustedes pueden ver en esta tabla comparativa también realizada por el Programa Nacional de VIH en nuestro país, podemos encontrar que el costo del PrEP a como se compra actualmente en comparación con el costo que tiene el tratamiento antirretroviral, representa casi el 89% de ese tratamiento antirretroviral para una persona que ya cuenta con el diagnóstico. Esto evidentemente está en dólares y bueno, la gran diferencia entre el costo que se tiene en comparación con otros países es bastante alta, lo cual probablemente haría pues muy difícil la sostenibilidad del PrEP como medida preventiva si no se encuentran formas o maneras de poder mejorar esas consideraciones. Y esa es una de las tareas que también tenemos nosotros en el proyecto. Entonces, ya como lo dijo la doctora Veloso, el objetivo principal de este gran proyecto entre los tres países, pues es evaluar, obviamente, todas las características y aspectos relacionados con la PrEP. En un contexto o en contextos diferentes de los tres países, pero al mismo tiempo también en servicios de salud pública y organizaciones no gubernamentales. Para México, específicamente, se tiene estipulado, como lo dijo también la doctora Veloso, 8 sitios de implementación en 3 estados y el reclutamiento estimado es aproximadamente de 3,000 participantes. Y bueno, ya lo comentó también, el medicamento ha sido donado por la farmacéutica de Gilead. Y bueno, algo que yo quiero destacar en esta diapositiva específicamente es el gran esfuerzo que se ha tenido que hacer aquí en nuestro país para que este proyecto pueda avanzar y pueda arrancar. Como ustedes pueden observar, es un trabajo colaborativo entre gobierno, instituciones académicas y la sociedad civil que pues ha representado a lo largo de estos prácticamente 2 años para que podamos finalmente llegar al inicio de este gran proyecto. Entonces, los estados básicamente es Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco, que son los estados que se plantearon como posibilidades para ingresar al proyecto. Una de las cosas, a diferencia de Brasil, por ejemplo, que no tenemos una experiencia previa en PrEP, es que nos vamos a encontrar con muchas ideas alrededor de esta nueva medida preventiva. Y bueno, evidentemente se ha tratado de llegar a un consenso de cómo podría o tendría que ser el mensaje que se va a tratar de dar y a los usuarios o los potenciales usuarios de PrEP, y básicamente es que pues siempre se inicie la PrEP o se mantenga en la toma de la PrEP después de haberse realizado una prueba de VIH y que esta haya sido confirmada como negativa, que la PrEP no sustituye el uso del condón porque finalmente no protege de otras infecciones de transmisión sexual, pero evidentemente también se van a dar servicios complementarios, no solamente es prescribir el medicamento, sino que también va a ir acompañada de otra serie de paquetes de servicios preventivos que vamos a dar en los sitios.
que estén dentro del proyecto, ¿no? Como el tamizaje y tratamiento a las ITS y evidentemente una consejería que esté relacionada con prácticas sexuales más protegidas o seguras. Obviamente, pues nuestro objetivo es alcanzar a las personas que están en mayor riesgo de contraer el VIH y tratar de prevenir la infección como objetivo principal. Y entender también que la PrEP finalmente no es para todos y existen otra serie de medidas preventivas que, bueno, vamos a estar tratando de ofrecer y de ofertar en los diferentes sitios de manera ya sea escalonado, de manera al mismo tiempo para que, bueno, se tenga en mente que no solamente la PrEP es la única opción para prevenir, sino existen otras muchas cosas, ¿no? Finalmente, como conclusión, yo puedo comentarles que acá en México la prevención combinada debe incluir diferentes estrategias, como ya lo mencioné, y que estas estrategias deben incluir, o sobre todo, tal vez deberían esforzarse en tratar de tener una detección temprana y oportuna del VIH en los casos que así suceda, pero sobre todo tratar de ofrecer una serie de paquetes de servicios preventivos que no solamente estén aislados de la PrEP, sino algunas otras opciones que puedan ajustarse a cada usuario y a cada persona que pues desee estar bajo este tipo de medidas preventivas. Y lo que sí es muy importante también, como lo dijo la doctora Veloso, es que en países como los nuestros de ingreso medio, en los cuales los recursos son limitados, y es muy importante focalizar los recursos que se tienen para tener un impacto mayor en lo que se está buscando. Y para eso, pues, este tipo de estudios demostrativos son muy importantes para generar evidencia que sea válida y confiable, y entonces esto puede ayudar a los tomadores de decisiones a focalizar probablemente estos recursos en acciones que realmente funcionen y que realmente sean aceptadas, adaptadas y asimiladas por la población a la que se quiere alcanzar. Finalmente, yo nada más quiero agradecer a todas estas personas que ustedes ven aquí. Son obviamente parte de todas las instituciones, organizaciones y grupos que han estado ayudando o ayudaron en todo este proceso. Todavía falta mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero bueno, es importante hacer estos agradecimientos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hamid. Entonces ahora pasaría a mi presentación. No sé por qué hay un eco allí, pero bueno. Entonces, ok, perfecto. Entonces voy a mostrar un ratito. La pantalla es esta. Estoy tratando de compartir mi pantalla, pero no, en todo caso, creo que acá puedo. Patrón de diapositivas, no. ¿Cuál es la presentación? ¿Será esta? No, no, tampoco es. Ahora sí puedes tocar la parte inferior, no, ok, perfecto, creo que acá. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y ahora presentaría lo que corresponde a Perú rápidamente. No voy a repetir cosas que ya hemos dicho porque, bueno, tampoco tenemos tanto tiempo. Lo que diré es que, de hecho, en Perú hay una serie de investigaciones que se han venido haciendo en los últimos años y han constatado que tenemos una prevalencia bastante alta. Por favor, si pudieran cerrar los otros micrófonos, porque a veces hay algo de interferencia, ¿no? De incidencias que llegan hasta 4 a 6 infecciones nuevas por 100 personas año. Y como problemas para la prevención, de hecho, el uso del preservativo continúa cayendo como una tendencia global. Después, aunque hay prácticas seroadaptativas, no se conoce cuál es la magnitud de su uso.
La prueba de VIH es infrecuente, ¿no? Hay una negación por estigma, hay bajo acceso por bajo uso de servicios públicos de salud, no hay tanta oferta adicional y el costo sigue siendo un problema. Hay barreras en la vinculación a los servicios e inicio de tratamiento en personas diagnosticadas como positivas. Hay un bajo nivel de establecimiento del concepto de prevención combinada y un contexto de derechos humanos que siempre tiene problemas. En cuanto a, digamos, conocimientos, actitudes y prácticas relacionados, el nivel de información sobre PrEP es limitado. El preservativo todavía es un símbolo de prevención, un equivalente a pesar de su bajo uso. Hay cierto temor que ha ido disminuyendo entre las mujeres trans por el riesgo que puede tener sobre sus prácticas de feminización, sobre todo por la lipodistrofia que asocian al uso de antirretrovirales, aunque esto corresponde a una visión más del pasado. Hay actualmente otro tipo de problemas, como sabemos, pero en cuanto a uso de hormonas, pero bueno, eso es algo que todavía está en investigación. Hay cierto nivel de oposición, hubo cierto nivel de oposición de activistas que está en reversión. En cuanto a trabajadores de salud, el nivel de información ha sido bajo, ha habido cierta resistencia a incorporar PrEP en el pasado, que está cambiando. También hay que mejorar los conocimientos y habilidades, pero hay interés del Ministerio de incorporar PrEP. Como vemos en esta otra diapositiva, el Ministerio, pese a que no estuvo directamente involucrado en la iniciativa original, participó de varias decisiones y a través del tiempo fue formalizando esta participación al punto de que tenemos digamos, o sea, ya se aprobó el uso preventivo de la combinación tenofovir-emtricitabina hace más de un año, hay un convenio específico de colaboración interinstitucional entre la universidad donde se aloja el proyecto y el Ministerio de Salud. El estudio ha sido registrado formalmente, hay una contraparte del estudio en el Ministerio, que es la dirección del programa de VIH, y hay, digamos, presentaciones que quedan, convenios específicos, acuerdos específicos con cada establecimiento que quedan ya, digamos, a voluntad de los establecimientos específicos. Ya no necesito entrar a los objetivos primarios, secundarios y los criterios de inclusión y exclusión que ya han sido mencionados por Galilea y Hamid. En cuanto a las características del estudio en el Perú, se va a hacer en 3 zonas, digamos, y 10 sites. Las zonas corresponden a la costa centro, donde tenemos Lima Metropolitano, o sea, Lima Callao, donde hay 5 sites, 5 centros, más 1 en Pisco. Luego tenemos la costa norte, donde tenemos 3 ciudades costeras, Trujillo, Chiclayo y Chimbote, y finalmente en la Amazonía, Pucallpa. Los servicios a utilizarse en términos de tipo de establecimiento son 9 públicos y 1 privado. Pero en todo caso recuerdo que el objetivo realmente del estudio es adaptar la intervención PrEP para prevención, para uso cotidiano, sobre todo en servicios públicos, o en el caso de Inmensa, que es el servicio privado, es un servicio como comunitario, ¿no? Entonces, para ver cómo esto funciona, cómo se adapta, y digamos, factibilidad, aceptabilidad, y también para que en el proceso podamos identificar problemas y los podamos resolver. El reclutamiento, la meta es 1.500, que pensamos cubrir durante este año. La promoción de visitas para la prevención va a implicar una campaña preventiva, invitaciones para asistir, para recibir información sobre prevención y eventualmente, si cumplen los criterios, ser invitado a participar de PrEP. Un grupo podrá llegar también vía la autoprueba VIH, que va a ser un pequeño estudio a ver si es que esto ayuda. Todos los que vengan recibirán alguna recomendación preventiva en el marco del programa, ya sea condones con la prueba, o tratamiento como prevención, PEP si tienen una exposición reciente importante, y la opción de entrar en la cohorte de PrEP. En esa misma cita de screening, perdón, se puede, bueno, aquí vemos en el screening
el conjunto de procedimientos. O sea, ustedes pueden ver al lado izquierdo el cuadrado inferior, que corresponde a la oferta de PrEP, digamos, que específicamente se ha llegado ahí luego de una serie de pasos que tienen que ver con las características de cada persona. Si uno es positivo, va de frente hacia lo que es vinculación a servicios. Si uno es negativo, podría necesitar simplemente condones o PEP, o podría ser candidato a PrEP. Entonces, un poco, estas son las... Y en la cita inicial va a tener ciertas pruebas básicas y recibir PrEP provisionalmente. El seguimiento, el periodo de seguimiento del estudio va a ser entre 1.5 y 2.5 años hasta junio de 2020. La visita inicial de control será el primer mes, donde se va a confirmar que la persona no tiene ningún criterio contrario para continuar en la cohorte, y a partir de ahí vamos a tener visitas cada 3 meses para las pruebas que se puedan hacer fácilmente. Y de hecho, por una limitación técnica, clamidia y gonorrea se van a evaluar al menos una vez al año, idealmente una vez cada 6 meses. El estudio, obviamente, para ser realista, porque la idea es hacerlo de la manera más realista posible, no dará incentivos, y se tratará de ver por qué los que no regresan, ¿no? Un poco para ver qué pasa con las personas que entran. ¿Cuántos de los que entran continúan? ¿Cuántos de los que entran se adhieren? Un poco el tema es ver cómo la PrEP también influye en la población en términos de lo que pasa luego, ¿no? Estudios complementarios son varios, no son tal vez los mismos en todos los países porque estamos en distintos momentos. El estudio formativo rápido, que está, digamos, ya comenzó la parte cualitativa, la encuesta en línea está a punto de comenzar, se va a tratar de caracterizar mejor a la población con esos estudios. A partir del formativo se va a ligar un poco una evaluación de cómo la población responde a las estrategias comunicacionales, ¿no? Y ver cuál es la mejor forma de promover que las personas participen asistan al establecimiento de salud y puedan como que de alguna manera retomar preocupación en prevención. No todas las personas, digamos, deberían recibir PrEP, y de hecho el estudio no va a ofrecer PrEP a cualquiera. Tiene que ser siempre, tiene que estar justificado por características de riesgo, características epidemiológicas, ¿no? En cuanto al estudio de cero incidencia, esto es algo que nos va a permitir confirmar que tenemos suficiente riesgo en la población a la cual estamos llegando. Un estudio de modelamiento matemático donde compararemos el rendimiento real y con el rendimiento estimado en el estudio, que va a ser también muy importante para tomadores de decisión. Y finalmente un estudio de sistemas de salud que nos va a permitir hacer recomendaciones a los sistemas de salud sobre cómo seguir cuando el estudio acabe, ¿no? Bueno, los potenciales beneficios para los países son diversos: el fortalecimiento de la estrategia general de prevención, el incremento tal vez de la cobertura a partir de la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo del concepto de prevención combinada. Nosotros sospechamos que grupos que nunca han ido al sector público y que, bueno, usan preservativos por su cuenta, van a estar interesados tal vez en recibir PrEP, y de repente la población objetivo de los programas durante mucho tiempo podría incrementarse, ¿no? Una mayor capacidad para abordar de forma efectiva la epidemia en estas dos poblaciones clave, la difusión del papel de la PrEP potencial, definir mejor los criterios de administración, de selección, y también qué es lo que tenemos que ofrecer a los trabajadores de salud. En fin, esto es lo último. Aquí tenemos el equipo de investigación en Perú, y también agradecemos obviamente a los equipos del Ministerio de Salud que han participado en este proceso. En fin, ahí me quedo. Tenemos algunos minutos para ver si tenemos preguntas. Por favor, si las tienen, utilicen la ventana de chat para escribirlas. Aquí, por ejemplo, para comenzar, tengo un comentario de Med. No, tenemos varios. A ver. Ok.
Ok, Giseli nos felicita. Y bueno, si tienes preguntas, Giseli, por favor escríbela. Mev de Dimelo, de OPS, creo que su nombre se dice de otra manera, pero disculpa. Ella nos dice, me gustaría agregar que los ministerios de salud pueden comprar PrEP por 5.25 dólares la caja de 30 o el frasco de 30 píldoras más transporte a través del fondo estratégico de la OPS. Es cierto, o sea, un tema muy importante, por lo menos nosotros lo vamos, es probable que las fuentes de tenofovir en priscitabina en la región varíen según país. En México, por el Tratado de Libre Comercio del NAFTA, probablemente tiene que comprar el original de Gilead, y en ese sentido lo están utilizando, digamos, han recibido una donación. En el caso de Brasil, también tienen Gilead, y Gilead también tiene una patente allí, entonces lo están comprando a un precio negociado bastante bueno. En el caso de Perú, Gilead no ha abierto una solicitud de patente, y probablemente cuando el ministerio implemente va a poder comprar el medicamento, que es un genérico, a través del Fondo Estratégico de OPS, el genérico de Milan, y ese resulta a un costo mucho más bajo de 5.25 al mes o $75 al año. Es muy, muy manejable, en fin, ¿no? Eso es lo que tenemos en cuanto a eso. Hay acá creo que algunas preguntas. Primero, Giseli dice, ¿será posible incorporar a las mujeres serodiscordantes? Siempre quedamos las mujeres al final en las estrategias de prevención. Esa es una. Y Georgi Beloki nos dice, hubo problemas en Brasil con la compra de darunavir a través de este mecanismo porque el medicamento no estaba validado por Anvisa. Anvisa fue accionada por la Janssen. Entonces, en realidad, si le respondo brevemente a Javier, esto es para países que necesitan, en términos de la PrEP, el fondo estratégico. Tal vez en Brasil, por los acuerdos a los cuales han llegado, creo que todavía están en discusión, todavía no se ha cerrado eso, pero ya hay una negociación abierta directamente con Gilead. Eso, no sé si Valdilea quiere complementar algo, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir, no sé, Valdilea y Hamid, sobre la apertura de esto a las mujeres? No Brasil, para o Ministério da Saúde, no protocolo, no guia, incorpora casais sorodiscordantes como elegíveis para PrEP. Nós temos uma distinção entre o projeto e a política pública que está sendo agora lançada, implementada no Brasil, o que significa que, pela política pública, profissionais do sexo, casais sorodiscordantes, homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais e travestis, que tenham critérios de risco aumentado de adquirir a infecção pelo HIV, podem ter acesso à PrEP. O projeto ele escolheu focar em homens que transam com homens, mulheres transexuais e travestis, por ser a população mais afetada pela epidemia, mas o que não quer dizer que as outras populações não vão ter acesso. Hamid, ¿quieres añadir algo? Sí, igual acá en México, si bien dentro de este proyecto no se contempla a las mujeres, se está buscando la manera y de hecho ya se tiene una forma en la que vamos a poder incluir, al igual que como lo dijo la doctora Veloso, a aquellas mujeres que sean parejas de hombres, por ejemplo, que tengan VIH y que su control virológico no esté presente. Y también, por ejemplo, estamos pensando si vamos a incluir incluso
a mujeres transgénero, pero que estén privadas de su libertad. Igualmente sería como a través de otra estrategia que estamos generando y estamos pensando. Pero pues por lo menos para este proyecto sí se plantea, dado que también es una población que pues está en riesgo de adquirir VIH. Claro. Yo añadiría que en el caso de Perú, creo que la entrega de PrEP a parejas no solo mujeres, parejas de hombres seropositivos, sino, digamos, parejas en general de personas seropositivas, digamos, es una población relativamente más pequeña y es una población que se considera en riesgo. Así que hay que de todas maneras van a estar. O sea, creo que allí el costo-efectividad o, digamos, y la aceptabilidad probablemente no hace falta evaluarla, porque, digamos, en general se ha visto que en parejas de personas discordantes esta estrategia es factible, es aceptable, costo-efectiva, y, digamos, el público es relativamente más pequeño. Donde hace falta hacer un estudio para ver cómo funciona, cómo se adapta, es en una población más amplia, más, digamos, menos predecible, ¿no? Y había un comentario en relación a, digamos, tenofovir, y, digamos, dudas acerca de nuevas variedades de tenofovir, porque de hecho ahora hay un nuevo estudio y probablemente hay interés por parte de Gilead de posicionar otras formas de tenofovir como el PrEP estándar. Ahí, bueno, hay que tener en cuenta que los laboratorios tienen, digamos, sus propios intereses y definitivamente el tema con Truvada es que ya la patente expiró en muchos lugares y obviamente hay interés de posicionar otro medicamento como la base que pueda generar, que pueda venderse como original, protegido por patente, ¿no? O sea, lamentablemente así son las cosas y hay que tener en cuenta que pueden ocurrir. Uh, Ahora, en cuanto a... Hay un par de preguntas más. Eh, Alma dice que el precio del genérico de calidad es bajo y donde hay patente hay que incursionar el uso de flexibilizantes para reducir el precio. En fin, de flexibilidades, perdón, para reducir el precio. Sí, estos son temas que esperamos cubrir en un webinar aparte que tienen que ver con ya especificidades de factores legales o marcos legales, patentes y costos, que son temas de otro nivel de preocupación, ¿no? Pero es importante tenerlas en cuenta. Y en cuanto a lo que plantea Javier Urcade acerca de si Giseli está hablando sobre mujeres en general y no solo sobre mujeres de parejas seropositivas. Bueno, aquí hay un tema que requiere una evaluación más cuidadosa. De hecho, por ejemplo, en América Latina, las mismas mujeres trabajadoras sexuales, que digamos tienen un riesgo tal vez un poco mayor a las mujeres de la población general, han manifestado que no, por lo menos hasta hace algún tiempo, que no tenían interés de recibir la PrEP y de hecho, en general, promediando su riesgo en los países, no tienen una incidencia mayor a 2%, ¿no? De pronto en algunos grupos específicos las tendrían. Y en cuanto a las mujeres de la población general, su incidencia es bastante menor. Tal vez, digamos, en Estados Unidos se utiliza más la PrEP en mujeres, pero sobre todo en mujeres que pertenecen a grupos o interactúan con grupos en donde la incidencia es muy alta y donde las mismas mujeres en esos subgrupos se adquieren infección con frecuencia. Yo pienso que eso no está tan estudiado en América Latina, pero alguien tendría que plantear la iniciativa de identificar grupos de mujeres de riesgo muy alto en los cuales puede haber un beneficio real para el uso de la PrEP, ¿no? Pero no, digamos, general, sin criterio, podría no tener mucho sentido, ¿no? Tendría que ser sobre la base de un estudio más concreto. Así es. Y como tú dices, OMS no lo recomienda.
Ramón dice, mi pregunta no era solo TAF, sino sobre la eficacia de tenofovir genérico como PrEP, sobre todo en aquellos que tienen otras sales distintas al fumarato. O sea, para eficacia de tenofovir genérico como PrEP para las formulaciones con otras sales distintas al fumarato. No sé si Valdilea tiene alguna cosa que comentar aquí. No, no. Ok. En realidad, no, yo diría que aquí nos estamos enfocando más en lo que ya la OMS recomienda, y creo que estas son preguntas válidas que pueden seguirse viendo tanto en investigaciones fundamentales como en algunas investigaciones operativas que se puedan hacer, pero no es el objetivo de este estudio, y no, yo diría que hay que tomarlas con cuidado porque, como digo, hay muchos intereses, hay intereses económicos, y esos a veces se mezclan con las discusiones técnicas, y definitivamente si hay diferencias de sensibilidad y digamos, disponibilidad farmacológica, hasta qué punto son justificables como para escoger un producto sobre el otro. Probablemente no hay, o sea, yo creo que aquí hay que evitar ser llevados a la fuerza a otro tipo de discusiones, o sea, digamos que implican cierto nivel eventualmente de manipulación, ¿no? En fin, eso yo creo que hemos podido responder algunas preguntas en el marco del tiempo que teníamos, pero ya nos hemos pasado por lo menos 5 o 6 minutos. Entonces, tal vez alguien, una última. Israel dice, alguna intervención para los turistas que ya toman PrEP y estando en dichos países necesitan restituir su PrEP, digamos, por si se olvidan o no tienen disponibilidad. Bueno, eso es interesante, habría que ver si es que se puede establecer para personas en tránsito algún tipo de digamos, aprovisionamiento de emergencia, ¿no? Por lo pronto, un poco difícil responder ese caso muy específico. Bueno, en fin, creo aquí terminamos. Agradecemos mucho digamos, a todas y todos quienes participaron hoy día con nosotros. Como siempre, el webinar se ha grabado y va a ser subido al canal de YouTube y a la página web, y compartido con todas, con todos. Ha sido un gusto por parte del equipo del proyecto compartir esta información, y eso es una última cosa, si tenemos toda la disposición para incluir como temas en los futuros webinars, temas que sean de interés en la región. Así que escríbanos con sugerencias sobre temas que quieran ustedes que se traten, y sobre todo incluyan potenciales presentadores para consultar. Muchas gracias a todas y a todos, y hasta pronto. Gracias. Y por supuesto a mis colegas, mil disculpas por no mencionarlos. Muchas gracias a Valdilea y a Hamid. Bye bye. Bye. Gracias a ti. Bye, bye. Bye. Chao.